¿Qué tal, Sarmodus? Bueno, yo hablo hasta las 10:10, así que voy a tratar de adaptarme al tiempo como un exportador en una operación de Brasil o de India. Y el primer mensaje, esta transparencia que la conocéis del año pasado, es que en nuestra opinión las cosas van mejorando. La verdad es que vais a tener un montón de información, que sepáis que luego las transparencias se cuelgan en nuestra página web, así que lo podéis descargar y ver con más calma. ¿Qué es lo que tenéis delante? Pues tenéis lo que ha sido la raya verde, es el crecimiento económico en los últimos 42 años, y lo que quiere decir es que el 2009 lo dejamos atrás y lo bueno es que desde el 2009 estamos creciendo, ¿no? Lo cual al final nos indica pensar que es un tema importante, como dice el Banco Azul, pues que esto mejora. No porque lo diga yo, sino porque al final el crecimiento económico, como veis, del 2013, del 2014 y el que está previsto para el año que viene es superior al que hemos tenido los años anteriores. Cuando hablamos del PIB, es importante pensar que al final el PIB son las familias, las empresas, el Estado y el sector exterior, y todos los que estáis en esta sala, al final trabajáis para empresas o para particulares o para el sector público. Algo que se ha citado ya por el ponente anterior es citar pues, que la economía sigue creciendo, y una de las cosas que está sucediendo es que se está achatando. Con eso quiere decir que las economías desarrolladas están empezando a crecer, aunque menos, y las economías que llamábamos emergentes crecen, pero también crecen menos de lo que ha sido el periodo del año 2009 hasta el 2013. Al final, ya que estamos en Euskadi, estos son los datos de los destinos de exportación, de los exportadores que estáis aquí presentes y de las entidades financieras que lo financiáis. Y un tema que es muy relevante es que aquí aparece Estados Unidos como el tercer mercado de las empresas de Euskadi, lo cual es muy relevante porque al final estamos hablando del primer comprador del mundo. Y luego yo creo que hay que destacar también la aparición de destinos como pueden ser Brasil y China, que es muy importante porque al final estamos hablando que los exportadores tienen que trabajar en economías que tiran, y lógicamente lo que ha pasado es que en estos últimos años las economías pues de nuestros vecinos, los europeos, pues han crecido también poco. Esto es lo mismo a nivel de Euskadi, pero es de importaciones. Y yo hay un tema que es relevante, es señalar, lo cuento igual me lo habéis oído decir, pero yo creo que es importante pensar que cuando vemos que estamos importando desde países que lo que venden es energía, la verdad es que somos netamente importadores de crudo, de gas y de electricidad. Y es importante cuando hablamos de la depreciación del euro, porque yo creo que si el euro se deprecia, será bueno para la exportación, pero para el sector de máquina-herramienta o un sector muy tradicional de equipamiento como es el vasco, tendrá su incidencia en lo que es el transporte. Al final el transporte se haría más caro. Vamos a dar una vuelta al mundo en 20 minutos, un poco menos, y empezando por economías avanzadas, yo voy a tratar de no repetir lo que ya se ha citado, decir cómo analizamos nosotros los países a nivel de COFAS y pensar que esto que es Estados Unidos, nosotros lo que miramos es el endeudamiento de las empresas y la liquidez de los particulares. Y una de las cosas que sucede en Estados Unidos, esa raya corporate profits que sube allí, quiere decir que los beneficios de las empresas tienen más liquidez y esto que cae es el endeudamiento de los particulares, es decir, los particulares tienen más liquidez para comprar lo que les estáis vendiendo desde Guipúzcoa y a nivel del País Vasco. Y como ya se ha dicho, un tema que es importante es que Estados Unidos, la raya que estamos hablando aquí, el azul, es el consumo. Los pilares de la economía norteamericana son muy sólidos al final, porque el consumo es una parte muy importante, como era en Europa y como sigue siendo en Europa, de lo que es la marcha de la economía. Si el consumo va bien, el país va bien, el continente va bien. Hay un tema que es importante cuando hablamos de Estados Unidos. Si recordáis en la gráfica esta de la marcha económica a los 42 años, los yanquis tienen la habilidad de que nos meten en crisis y luego son los primeros en salir. Y hay un tema que hay que destacar, es que bueno, el año pasado era muy popular una serie que se llamaba Breaking Bad, que yo la verdad es que no la veo hecha en Europa, porque al final trataba de un profesor de high school que tenía cáncer y tenía que vender drogas para salir de su situación, ¿no? En Europa tenemos algo que se llama el sistema de bienestar, ¿no? La economía de bienestar, que es muy importante. Lo digo porque dentro de lo que es la economía norteamericana, que está creciendo y es pujante, tenemos a 25 millones sin seguridad social. Y es un tema muy importante. Al final es algo que nos parecería extraño a nivel de Europa, pero en Estados Unidos un porcentaje muy alto de la población no disfruta ni siquiera de lo que es seguridad social. Lo que nos tenemos que quedar, y pensando una vez más en los sectores que hay desde Euskadi y desde Guipúzcoa, es la parte que pensamos y somos muy positivos con lo que es el retail, al final las ventas de consumo, con la parte de metales y la parte de automoción, quiero decir, de la cantidad de venta de troqueles en lo que es el mercado norteamericano, porque una cosa que hacemos creo que muy bien en COFAS es analizar sectores, aparte de países, y estos son 3 sectores que están funcionando bien. ¿Qué es lo que pasa en Europa occidental? Pues esta ensalada de rayas que veis, lo que quiere decir en cristiano, cuando vemos las rayas que suben, es que está empezando la inversión.
Está empezando a invertirse más en Europa y es importante porque la inversión viene por el ahorro y quiere decir que las empresas por fin pueden innovar y pueden al final invertir en productos que son más atractivos para el mercado de exportación. Yo creo que un tema que ha cambiado en la exportación hace 10 años es que hace 10 años la gente vendía lo que era obsoleto en su mercado y ahora lo que tienes que vender es algo que realmente sea atractivo en los mercados de exportación, porque si no estás fuera, ¿no? Incluso en esos mercados emergentes que hemos citado. ¿Alemania qué le pedimos? Pues a Alemania le pedimos que empiece a comprar, que es un tema importante, es una economía sólida. Yo insisto, me habéis ido a contar que creo que Alemania no es bueno por ser alemán, simplemente los alemanes lo han hecho muy bien en estos 15 últimos años y manda mucho porque al final el 80% del superávit de cuenta corriente, Euskadi también tiene superávit de balanza comercial, es importante que viene de Alemania. Así que estos señores venden al exterior y venden muy bien y además venden en euros, lo cual hay que dárselo. Destacar, que me parece algo novedoso, que el año pasado en COFAS, en el grupo COFAS, los dos mercados más importantes que tenemos en Europa son Francia y Alemania, hemos tenido pocas insolvencias en Alemania, pero muy importantes a nivel de euros. Es relevante, si lo conoce alguno, a nivel de retail, por ejemplo el grupo Schlecker, pero es decir, han tenido pocas insolvencias, pero de gran volumen. Si pasamos a Francia, que dice ahí afortunados por el momento, simplemente señalar que los franceses, una de las cosas que les ha pasado es que no han tenido ninguna razón para hacer nada en los últimos 5 años. La verdad es que les ha revolucionado un poco las últimas elecciones europeas y los resultados que han tenido a nivel políticos, pero lo que sucede es que Francia ha ido bien, la banca francesa ha ido bien, de hecho no ha tenido ningún problema en los 5 últimos años y cuando las cosas van bien, pues la gente no se anima a ajustarse el cinturón como lo hemos hecho en otros mercados. El nivel de impagados, que es esto que está aquí, para cuando lo veáis con calma, veréis que en Francia triplica el de Alemania. Con lo cual estoy seguro que como mercado natural de las empresas vascas y guipuzcoanas veréis que el comportamiento en pago seguro de muchos clientes vuestros en Francia ha empeorado en el último año. Europa del Sur, esto queda muy dramático desde el infierno, pero lo que es cierto, como ya se explicaba antes, es que partimos de muy abajo. La verdad es que hemos tenido un ajuste brutal en los últimos 5 años y una de las cosas que es importante es ver pues la caída en el consumo. Estos son a nivel nacional, pero es cierto que se supone que consumimos un 15% menos que hace 5 años. Esto es relevante cuando piensas en lo que tenemos. Al final decíamos estamos atrayendo turismo, es muy importante que vengan desde fuera a consumir y luego también cuando buscamos inversores en el exterior es relevante al final que tienen que ver que la economía está pujante y que tira. A nivel nacional yo señalar que esta raya verde que cae y repunta lo que quiere decir es que es la financiación. Y una de las ideas que creo que es importantísima a nivel de exportación es que para exportar hay que financiar. Y una de las cosas que ha pasado en los últimos 5 años es que la financiación cayó. Si a la gente no le financias no puede vender. El Corte Inglés lo tiene muy claro y les ha ido siempre muy bien. Pero el dato positivo es esto que tenemos aquí. Esto era donde estábamos a nivel de deuda en el 2007 y esto es donde estamos ahora. Es decir, nos estamos desapalancando. Y es importante, insisto, porque cuando nos desapalanquemos, pues aumentará lo que es la capacidad de consumo. Hay 3 transparencias que os voy a mostrar que a mí me parecen dignas de una cierta reflexión. Esto es el número de horas trabajadas, como veis, desde el año 95 al 2006, y como veis, el país récord pues era a nivel nacional. Es curioso porque digo que a nivel de nacional es curioso porque se habla mucho siempre de las horas que se meten, no de lo que se hace. Y una de las cosas que, parecía que hasta el 2006 éramos un país muy intensivo en horas. Si vemos los costes laborales unitarios, si vemos quién tenía los costes laborales unitarios más elevados en los últimos años, pues esta gráfica también habla perfectamente por sí sola, ¿no? Porque vemos que los costes laborales de estos países, que parece ser que no son los que han tenido problemas en los 5 últimos años, eran los más elevados frente a lo que es Alemania. Y una de las cosas que es relevante para el futuro, para ahora mismo, es que al final, si queremos exportar, tenemos que hacer una cosa, ya la hemos hecho muy bien, que es una devaluación interna. Hemos logrado al final que lo que es nuestra productividad, que es la raya verde, sea muy superior a lo que son los costes laborales unitarios. Y es importante porque tenemos que ser capaz de vender más barato sin poder tocar la moneda, lo cual la verdad es que es un hecho único y dentro de 20 años se estudiará, pero hemos logrado vender más barato desde Guipúzcoa, desde el País Vasco, sin al final tocar la moneda. Dentro de la zona euro, como ya se ha citado, simplemente señalar lo que es el paro y lo que es la deuda. El tema del paro, que desde luego que en el País Vasco es la mitad que a nivel nacional, señalar que esto compromete mucho todo lo que es el presupuesto público. Si tú al final le pides al Estado que haga obras, que haga construcciones, que haga infraestructuras, el problema es que el 90% del presupuesto está ya comprometido en lo que es pensiones, paro y lo que son los intereses de la deuda. Es importante que esa situación cambie y una de las cosas que es relevante es a nivel del paro, pues el peso que tiene dentro de lo que es la economía.
Aquí son dos transparencias simplemente para señalaros, digo, comparación entre países vecinos, pues que esta raya que tenemos arriba son los franceses y esto es España. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues a nivel de consumo, insisto, Francia ha sido un país, tradicional destino de exportaciones guipuzcoanas, que han seguido consumiendo en la época de la crisis, es decir, crecimientos del 2%, pero han consumido, mientras aquí se ha desplomado. Tasas de desempleo, yo creo que es relevante ver que con los problemas, la alarma que tienen los franceses, hablamos de una tasa del paro del 10%, que es lo que tienen ahora mismo, y cuando estamos hablando al final de la deuda, pues esto es a nivel español y esto es a nivel francés, pues hablamos de un 20% menor de la deuda a nivel de particulares. Tenían más liquidez, por lo tanto, consumían más. ¿Qué es lo que se ha hecho bien en estos 5 últimos años? Pues yo creo que es relevante ver aquí cómo la raya está del 31% frente a lo que es el 17,4%, quiere decir que desde aquí se está exportando mucho más, por ejemplo, que desde Francia en los 3 últimos años, insisto, sin tocar la moneda, y es muy importante. Y una de las cosas que es relevante es el coste laboral unitario. Una vez más, la raya verde y la raya azul, el esfuerzo tan importante que han hecho todos los trabajadores que hay en esta sala, todos los trabajadores de las empresas, porque han logrado ser más competitivos en el exterior. A nivel de la Unión Europea, lamentablemente, en nuestro panorama sectorial, como veis, no hay ningún semáforo verde. Pero bueno, una de las cosas que sucede, por ejemplo, el impacto que tienen los metales y que tiene la automoción, tan típicos de la economía vasca, es precisamente por el bajo consumo que ha habido pues, de vivienda y de automoción en estos últimos años. Como sabéis de sobra, COFAS clasifica a los países en 7 grupos, son como las notas, A1 es el mejor y D es suspenso, así que cuando veis nuestras clasificaciones en nuestras revistas, en publicaciones o en la página web, lo que hay que buscar es las As. Al final, esta es la evolución del 2011 al 2014 y una de las cosas que es importante es que esto no es la liga de fútbol. Quiere decir que cuanto peor clasificado, sale más caro exportar, te dan menos capacidad de riesgo y la prima es más elevada. Así que una de las cosas que es importante es ver cómo el comportamiento en pagos hace que algunos de los países que han tenido clasificaciones como Estados Unidos han mejorado y la verdad es que esperamos por el sur que haya movimientos positivos en los próximos meses. Rápidamente nos vamos a meter a nivel de análisis de riesgo en lo que son economías emergentes y una de las cosas que es importante es que les estamos pidiendo a los emergentes, ¿esto qué es? La raya naranja es el 2014. Y si os dais cuenta, una particularidad que tienen, como ya se ha citado, es que algunas economías emergentes crecen menos en el 2014 que en el 2013. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos hablando que todo el mundo habla de exportar y la cuestión es quién compra, ¿no? Al final estamos pensando que estas economías no nos venden ya tanto y una de las cosas que está aumentando y es muy relevante para exportadores guipuzcoanos, inversores, es lo que se llama la venta sur-sur. Cada vez se comercia más entre Brasil y China, entre China e India están incrementando lo que es las transacciones comerciales sur-sur. Mirando al futuro, ¿dónde vemos crecimiento? Pues para nosotros es muy relevante ver estos 4 países que tenéis aquí. Colombia, Indonesia, Perú y Filipinas, por el comportamiento tan positivo que tienen a nivel de crecimiento. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuidado es esto que tenéis aquí. Quiere decir que salvo China, Venezuela y Rusia, el resto de las economías tienen déficit de cuenta corriente. En cristiano quiere decir que están cuadrando su balanza de pagos con la inversión extranjera. Y una de las cosas que aprendimos en la crisis del sudeste asiático de los 90 es que a veces el dinero va, pero si ve que hay peligro puede abandonar el país, que es muy importante. Al final en Brasil, mientras Brasil crezca, los inversores extranjeros irán. Si creen que hay problema de estabilidad, problema de lo que puede ser riesgo político, pueden abandonar y pueden tener un problema que nos llevaría otra vez a lo que llamamos nosotros la vuelta al riesgo país clásico. ¿Qué es el riesgo país clásico? Pues que hemos pasado de hablar de Argentina y de Venezuela a hablar de Grecia y de Irlanda. Y ahora mismo lo que vemos, todos los países que veis dentro de esta pelota circular, lo que quieren decir es que son países que no cubren con sus exportaciones la deuda que tienen. Con lo cual, insisto, que mientras la inversión llegue a esos países, la economía crecerá, será estable, en el momento que se retire, pueden tener problemas de liquidez. Otro tema que es muy importante que tengamos en cuenta, porque hemos pasado tan rápido de vender en Francia a vender en Brasil, que esto que tenéis aquí, que es la clasificación del Banco Mundial, como veis, del respeto a la ley, la corrupción y lo que puede ser el sistema legal, preocupa mucho la falta de respeto que hay en algunas economías emergentes sobre estos temas y seguro que alguno de vosotros ha tenido cuestiones
importantes o ha tenido al final, pues con los contratos, si eran ejecutables, una reserva de dominio. Es importante ver cómo no salen nada bien clasificados en este tipo de clasificaciones que, por ejemplo, en Europa damos por normal que va a ser respetado. A nivel de infraestructuras, pues a estas horas de la mañana decir que Brasil tiene una puntuación 3,4 no dice nada, pero lo que es importante es que, como veis, es la mitad de la clasificación que tiene Alemania. Es decir, cuando uno vende en mercados tan importantes como Brasil o como India, tenéis que ver cómo son las infraestructuras, si se puede llegar al aeropuerto, si hay autopistas. Es una obviedad, pero puede encontrar con ciertas dificultades cuando hablamos del destino de exportación. Para nosotros en los mercados emergentes, lo que ahora tenemos, y veis, este es un mapa bastante interesante porque es sitios donde ha habido revueltas, tensiones civiles y sitios donde va a haber elecciones en el 2014. En algunas ya las ha habido, como por ejemplo India hace 2 semanas. Y en los emergentes nosotros vemos lo que se llama el síndrome de Tailandia. ¿Qué quiere decir el síndrome de Tailandia? Pues que los tailandeses desde el 2006, cada vez que hacen elecciones, las cosas no mejoran, sino que empeoran. Es curioso que a veces parece que hay que tener elecciones para tener un nuevo presidente y que las cosas mejoren. Tailandia ha pasado completamente lo contrario. Desde que hay elecciones, cada vez que las tienen va peor. Y hay grandes incógnitas, por ejemplo en Egipto, hay grandes incógnitas en Ucrania con un nuevo presidente hace 2 semanas y hay grandes incógnitas, por ejemplo, en lo que puede pasar en la economía india, precisamente ahora que tiene un nuevo mandatario, ¿no?, después de tanto tiempo. Señalar que, como nosotros nos dedicamos a analizar impagados, lo tenéis aquí, es que para nosotros en China hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. Muy importante lo que se ha citado el shadow banking. Segundo, el tema de que vemos un retraso en los pagos de empresas chinas. Cada vez vemos más compradores chinos que tardan en pagar 180 días y más, lo cual no era normal hace 2 años. Y luego, no sé si os suena, pero Kaori era una corporación china privada que ha suspendido lo que es el pago de la deuda. De hecho, es la primera vez que una corporación privada en China deja de pagar los intereses de la deuda. Entonces, una economía pujante que crece al 7%, lo que vemos es que tiene mucho potencial, pero que empieza a tener algunos ciertos defectos que son bastante europeos. ¿Qué es lo bueno a nivel de Asia? Pues como veis aquí, a nosotros nos parece muy positivo el sector farmacéutico en Asia, el sector del papel, el sector del retail, una vez más, son al final sectores de las que hay mucha demanda y sobre todo a nivel de empresarios que puedan estar vendiendo allí. La clasificación, pues como veis, China A3, Brasil A4, que tenemos por aquí, son ratios que son positivos, al final son el segundo o tercero mejor del rating y lo que quiere decir es que el coste y la financiación que hay hacia esas economías hoy en día es positivo. Estoy acabando la parte de mercados emergentes, simplemente señalaros esto es en Rusia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues que desde el 2009 de Rusia no ha dejado de salir dinero. Estas rayas hacia abajo es el dinero que sale. Es importante que hay que trabajar en economías emergentes, pero si la gente no se fía, no se la respeta precisamente a las inversiones que han hecho, a la ley, al cambio de moneda, la gente se va. Y es una situación que ahora mismo tenemos en Rusia, pues los altercados con Ucrania, desde luego, que es un tema muy interesante, pero aparte tenemos la falta de confianza de los inversores extranjeros. Como veis, en economías del este de Europa, pues aquí hay unas cuantas Ds. La verdad siempre digo que hay que tener cuidado los países que acaban en AN, porque globalmente, como veis, pues hay mucha D, que como he comentado antes, salvo Kazajstán, son economías en las que el problema de pagos al exterior ha sido importante el año pasado. Otra gran economía, que es Turquía, esto que tenéis aquí, este gráfico, lo que quiere decir es que la lira turca no ha dejado de depreciarse respecto a lo que es el dólar y la deuda turca no ha dejado de subir. Si al final tienes una deuda muy elevada y sin embargo tu moneda se deprecia respecto a la divisa en la que tienes que pagar la deuda, tu deuda aumenta mucho más. Y un mercado tan importante como el turco para empresas vascas, pues es interesante que hay que analizarlo con detenimiento porque estamos observando retrasos en pagos de grandes empresas del país. A nivel de Europa del Este, pues estos son los señores que van a recibir todos los fondos de cohesión que se han recibido aquí en los últimos 30 años, pues ahora el dinero va a ir para allí, lo cual es positivo. La parte negativa es que, como habéis visto, la presencia de empresas vascas de exportación hacia economías del este de Europa es muy baja. Así que un reto que tenemos es, aparte de vender en China, vender en Polonia, que es un gran mercado en todos los tamaños, o vender en países como pueden ser Lituania o Bulgaria. Veis además que la clasificación que damos para estos países del este de Europa, pues en general es bastante positiva cuando lo comparamos, por ejemplo, con la que tenía España, que era Grupo B. Quiero decir que el comportamiento en pagos que hemos tenido ha sido bastante razonable en los últimos años.
Latinoamérica. La verdad es que los destinos de exportación de Latinoamérica, nosotros pensamos que Latinoamérica ha pasado muy bien la crisis. Yo creo que ha pasado muy bien la crisis porque tenían poca deuda, porque la gente no confiaba en ellos, porque hace 30 años el ejemplo de riesgo país era México y hace 20 años era Argentina. Al final, como tenían poca deuda, han salido bien. Lo que es cierto, y pensar que el 2014 es la raya naranja y salvo Venezuela todos crecen, lo que vemos es un crecimiento menor en esa zona del mundo que en otras economías emergentes. Así que al final van a seguir demandando, pero un tema que es importante es que menos que otras economías relevantes. A nivel de lo que puede ser pues, la clasificación de riesgo país, insisto, pues, dos casos muy típicos de riesgo siguen siendo Bolivia y Venezuela, y en el resto de lo que es el subcontinente latinoamericano pues hay bastante confianza. Estoy terminando y simplemente señalaros que esto es, bueno, pues lo que quiere decir es cómo ha cambiado el PIB por persona del año 2007 al 2011. Y lo que quiere decir es que estos señores de aquí, pues en esos 4 años mejoraron mucho su renta per cápita y estos señores de aquí, pues al final decrecieron. Lo que es importante es que siempre estamos buscando, y es lógico, a dónde vender. Tenemos que buscar nuevos mercados, los exportadores, los financiadores, las aseguradoras. Hemos pasado de hablar de los BRICS sin S a los BRIC con S, hablar de los MIN, de los Eagles. Nosotros ahora mismo en el 2014 apostamos lo que se llama los COFACE 10 y los COFACE 10 son, como veis, 2 grupos de países. Son 5 países en los que vemos crecimiento importante, como he citado antes, y además tienen un entorno empresarial sólido, como es Colombia, Indonesia, Perú, Filipinas y Sri Lanka, y 5 países que tienen también un crecimiento muy sólido, pero al final tienen un entorno más complicado. Como veis, tenemos 4 de África. La verdad es que el continente africano, seguro que desde aquí, desde Guipúzcoa, se vende bastante a Angola. Cada vez hay más interés por Gabón, Angola, Sudáfrica, economías de ese estilo que están creciendo mucho, sobre todo a nivel de infraestructura. Y una de las cosas que es lógica es pensar que estas economías son mucho más pequeñas que lo que eran los BRICS en el 2001. Cuando hablamos de estas economías, los BRICS pues al final eran 4.000 millones de personas, siguen siendo juntos, y al final el peso del PIB que tienen estas economías es menor. ¿Cuál es el lado positivo? Pues que el lado positivo es que son economías muy poco endeudadas y con baja inflación, luego con mucha capacidad de liquidez. Esto de poner aquí 2 fotos del Día de la Marmota es porque, quiero decir, esto es como cíclico, ¿no? Hablábamos de China hace 20 años, en un momento dado seguimos buscando cuál es el próximo gran comprador que van a tener las empresas vascas y dónde vamos a tener el próximo crecimiento. Al final, este es un mapa que el año pasado también Ignacio, el representante de la Cucha, pues lo ponía. La verdad es que es el de Fondo Monetario Internacional, está muy bien porque es muy gráfico. Al final lo que vemos es cómo estaban las cosas en el 2013, ¿no? Eso era entonces, y una de las cosas que sucedía es que el rojo pues era bastante claro. ¿Dónde estaba el rojo? ¿Qué es lo que prevé el Fondo Monetario Internacional para el 2014? Pues esto es lo que prevé. ¿Y cuál es lo bueno? Yo creo que 2 cosas. Ya no somos rojos, sino naranjas. Quiere decir que estamos empezando a crecer entre el 0 y el 1 y que la parte azul del mapa es el 70%. Es decir, al final una de las cosas que sucede es que empieza a haber muchos países que crecen y que tienen demanda, lo cual es interesante. Todo lo que habéis visto, aparte de la presentación que se colgará en la página web, lo tenéis en coface.com, de Country Risk Analysis, para ver cuando queréis, cuando estéis de viaje, qué opinamos de China o de Venezuela. Y yo siempre acabo con esta frase del antiguo presidente del Banco Exterior de España, que decía que no hay exportación si no hay financiación y no hay financiación si no hay seguro. Al final yo creo que es muy importante para los bancos que hay aquí que os financien y es importante que nosotros cubramos esa financiación porque hará que podáis exportar mucho más. Muchas gracias.